Bueno, pues buenas noches a todos. Hoy vamos a ver una palabra muy bonita de parte del Señor para nosotros, para mí. Yo la tomo y es algo que está escrito en el libro de Ageo, uno de los profetas menores. Y hoy yo les voy a leer todo el libro de Ageo y después les voy a compartir la palabra de lo que es. Em, El libro de Ageo, el contexto es cuando Israel, Judá más bien, es llevada a Babilonia y después de un tiempo el Señor llama a gobernadores y a y algunos sacerdotes para que vayan a edificar nuevamente el templo de Dios. Y aquí en Ageo es una exhortación o es un llamado a que se esté edificando el templo de Dios, donde la presencia de Jehová se manifiesta con esta nación de Israel. Entonces voy a leer, y para llegar a donde queremos. Ageo 1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, mm, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para ustedes tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Dios nos está llamando a meditar sobre nuestros caminos. Meditemos sobre nuestros caminos, sobre nuestros pensamientos, en dónde estamos nosotros permaneciendo, dónde está nuestra atención. Hay un llamado para reedificar el templo de Dios, donde Él se presenta, Él se manifiesta y Él bendice de esta manera a esta nación, pero esta nación está en un letargo, esta nación eh, después de que ha sido liberada, de que ha sido despertado el espíritu de este gobernante que los tenía cautivos para que vayan y reedifiquen el templo de Dios y nuevamente sea glorificado el Señor, estas personas se detienen, inician la reedificación del templo, pero se detienen, se aletargan, se confían, no se dan cuenta, pero ellos han dejado de edificar el templo de Dios, el templo de la presencia del Señor, han detenido la construcción. Entonces, es aquí donde Dios habla a través del profeta Ageo a Zorobabel y a Salatiel, a Zorobabel, perdón, y a Josué. ¿Quién era Zorobabel? Era el gobernante o el gobernador de Judá y Josué era el sacerdote. Y viene el profeta de parte de Dios diciendo que este pueblo estaba diciendo que todavía no era tiempo para reedificar el templo, siendo que ya había sido llamado de ese cautiverio y habían hallado gracia para que fueran a Israel y a Jerusalén y volver a edificar el templo, el primer templo, el cual había sido destruido. Entonces vino la palabra de Jehová junto al profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos. ¿Qué estaba pasando? Que estas personas estaban eh, habitando, estaban pasando más tiempo
en lo de ellos, en lo personal. Estaban pensando solamente en su prosperidad. Estaban pensando en crecer, en agrandar, en tener hermosa su casa, pero la casa de Dios, el templo de Dios, lo que representaba la comunión con Dios, la vida espiritual de Jerusalén o de Israel o de los judíos, la habían dejado aparte. Habían iniciado la obra de Dios, la construcción del templo, pero hubo un momento en el que ellos se detuvieron. Y es aquí cuando viene la palabra de Dios a través del profeta Ageo para hablarle al gobernador de Judá y hablarle al sacerdocio para decirle: ustedes se están deteniendo, ustedes ya se tardaron en construir ese lugar donde yo habito, ese lugar donde tenemos comunión, donde yo bendigo, y se han detenido en lo que son ustedes, lo que es sus intereses, lo que es su recreación, lo que son cosas que son buenas, pero han sido tan buenas que han dejado a Dios, han dejado de construir el motivo del cual fueron sacados del cautiverio, han entrado en un letargo, y Dios está llamando a Judá en este tiempo a través del profeta Ageo a que vuelvan a reconstruir ese templo donde habita la presencia de Dios, donde es la comunión del eterno Padre con ellos, y donde Dios bendice a Judá y él se glorifica, porque ya habían dejado esto, se habían enfriado. Si lo vemos como un momento de pasión, de búsqueda de Dios, de repente, de un tiempo, o sea, dejaron de construir, dejaron de trabajar, dejaron de esforzarse para construir ese lugar donde Dios habita, donde ellos tienen comunión con Dios, y empezaron a tener prosperidad y quisieron solamente construir para ellos. Pero Dios les muestra su realidad. En un momento lo vamos a ver. Ageo 1:6 dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad en vuestros caminos, meditad en vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos o en vuestros caminos. Dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. El Señor estaba llamando a través del profeta Ageo a Judá a que retome el motivo del por qué fueron sacados de ese cautiverio. Fuimos sacados del cautiverio para servir a Dios, para edificar un templo agradable y santo para nuestro Dios, en nuestro hogar hoy día. Lo podemos ver de manera espiritual aquí en este tiempo. Tú y yo hemos sido llamados para santificarnos, para guardarnos y para estar montando un hogar donde tenemos comunión, intimidad con el Señor. Y esto es, la Escritura nos enseña en el Nuevo Testamento que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y debemos dedicar tiempo a edificar ese templo. ¿Mediante qué? Mediante la oración, mediante la lectura, mediante el escudriñar las Escrituras. Es el tiempo de meditar en nuestros caminos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde nos estamos deteniendo? Porque hemos dejado de construir ese lugar de habitación y de comunión con Dios. Yo lo tomo. Yo leí hoy todo esto y lo leí como 3, 4 veces y no me lo aprendí de memoria. Pero Dios sí habla. Dios habla a través de este profeta Ageo diciendo: es tiempo de que nos animemos, de que seamos avivados en nuestro espíritu para seguir buscando del Señor, seguir santificándonos, seguir alimentándonos, seguir construyendo ese lugar
de comunión con el Señor para nuestras vidas. Cuando habla acá, siembras mucho y recoges poco, eso significa que tú y yo podemos tener una prosperidad en lo material, pero no hay mejor prosperidad que es la de Dios, la que viene de parte del Señor. Esa bendición que, como escuchábamos este domingo, muchos fuimos bendecidos, que poco es mucho en Dios y mucho es poco, porque podemos tener un buen trabajo, un buen ingreso, pero muchas veces, si no estamos teniendo en primer lugar a Dios, todo eso es como saco roto, porque no lo disfrutamos, no estamos siendo saciados, no estamos siendo vestidos, cobijados realmente como cuando Dios lo hace. Cuando el Señor damos lugar a que Él esté en medio de nuestra vida, en esa comunión, todo lo más pequeño es hermoso, es bendición. La bendición de Dios para ti, para mí, es que Él esté con nosotros y que Él está con nosotros y que Él nos da la victoria, no importa la circunstancia, Él nos da esa paz que sobrepasa el entendimiento a pesar de situaciones difíciles. Esa es la que debemos buscar, esa paz. Y dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Es tiempo de que nosotros vayamos a ese monte de la presencia del Señor para recoger madera, para edificar, para reedificar el templo del Señor, donde Él pondrá su voluntad para la gloria de Él. Dios tiene para ti, para mí, eso. 9. Buscad mucho y buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Aquí hay un motivo del por qué lo que es bendición o lo que tú y yo consideramos bendición puede verse detenido. Dios siempre ha mostrado que cuando nosotros obedecemos su voz, escuchamos su voz, obedecemos, tendremos bendición de parte del Señor, pero cuando también nosotros escuchamos su voz y no obedecemos, no atendemos, Él buscará una manera para llamarnos. Él buscará una manera para hacernos entender. El Señor lo hizo un tiempo anterior, cuando la descendencia de Noé, aquel hombre que fue agradable a Dios, que todos se burlaban de él, porque fue un hombre que hizo algo que nadie creía que iba a llover y se iba a inundar. Nunca había sucedido eso. Él creyó, construyó lo que nadie hubiera imaginado, se metió con su familia, se salvó y cuando salió hizo un pacto con el Padre y de ahí adoró a Dios y de ahí dice la Escritura que se multiplicó toda la generación de la tierra partiendo de Noé. Pero también dice la Escritura que a partir de ahí se levantaron hombres fuertes que quisieron prosperar, que quisieron algo más para su vida y empezaron a construir. Y entonces había una sola lengua. Y es ahí donde Dios dijo, no podré hacer desistir al hombre porque una vez que él se pone algo en la cabeza, no lo puedes mover. Es entonces cuando el Señor mandó confusión y las lenguas vinieron y ya no se pudieron entender y fueron dispersados. Esto es, el Señor a veces utiliza situaciones cuando nosotros nos empezamos a apartar de adorar al verdadero Dios. Esa gente quiso tener una torre muy alta para dejar su nombre establecido. Cuando nosotros queremos también establecer nuestra prosperidad, que se diga de lo que hemos logrado, entonces posiblemente vendrá un tiempo de confusión donde el Señor estará derribando ello y esa bendición se detendrá porque el Señor tiene cuidado de ti y de mí. El Señor quiere hablarnos y nuevamente para que ubiquemos el llamado que tenemos para seguir edificando esa comunión, ese templo y esa adoración a Dios el verdadero, en donde Él es glorificado. 11. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel,
hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Jodac. Oyó el gobernador y el sumo sacerdote. Y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Dios. Dios nos ama y Él está con nosotros y Él está llamando y Él está hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras vidas y dará entendimiento hoy. Entonces Ageo habló por mandato de Dios, diciéndoles: yo estoy con vosotros, dice el Señor está con nosotros. Y despertó Jehová, esta es la parte con lo que ya vamos a terminar prácticamente. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Ese es el llamado de Dios, donde yo veo cómo el Señor quiere traer un despertar en nuestro espíritu para que nos levantemos y nuevamente retomemos nuestra búsqueda del Señor y estemos edificando ese hogar que representa la comunión de Dios y que nos tiene enfocados en Él. No hay mejor bendición que tener a Dios. La oración de este hombre que no tenía nada de posesiones y que está en la escritura como la oración poderosa y hoy se utiliza como referente para muchos. Incluso hay un libro que se llama La oración de Jabes. Es este hombre que tenía muchos hermanos y que la escritura describe que esos hermanos eran despilfarradores y que no tenían un buen testimonio, y él fue el único con un testimonio interesante en la escritura. No se habla mucho de él, pero se habla de la oración que él hizo, y esa oración que él hizo, cómo Dios la escuchó y cómo todo fue transformado en su vida. Y esta oración es muy sencilla, que dice: oh Dios, si tú me bendijeres, si tú estuvieras conmigo, si tú ensanchares mis estacas o mi corazón o mi tienda o mis posesiones y me guardares del mal para que no me haga daño. Y dice la escritura que Dios lo escuchó y a partir de allí él fue una persona que revolucionó, fue bendecido grandemente y era una persona de renombre, de ser alguien que no conocía, no era conocido por nadie, fue una persona conocida en la escritura, alguien poderoso por lo que él llegó a ser. Jabes, la oración de Jabes. Lo que les quiero decir es de que si Dios está con nosotros y nosotros con Él, tendremos la bendición. Esa bendición que, como dice la escritura, es la que no añade tristeza con ella, es la verdadera bendición de parte del Señor. Y nosotros necesitamos realmente venir delante del Señor, arrepentirnos si hemos estado divagando en temas triviales, porque el trabajo no es trivial, pero muchas veces nos puede apartar, nos puede enfriar, y eso es un problema. El trabajo, la casa, las vacaciones y las actividades de recreación pueden tener un lugar importante en nuestra lista, en nuestra vida, pero no puede ser más importante que Dios. ¿Qué es lo más importante para ti, para mí hoy? ¿Qué es donde estamos deteniendo nuestro camino, donde estamos transitando? Dios dice: meditad en vuestros caminos. Meditemos, revisemos, analicemos si estamos poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida. Porque si no es así, entonces Dios es bueno y quiere despertar nuestro espíritu para que retomemos la búsqueda de Dios. Porque Dios no necesita que seamos ricos ni poderosos. Dios necesita un corazón contrito y humillado al cual Él se agrada, Él lo va a abrazar y Él nos va a bendecir. El que es fiel en lo poco, Él nos lleva a lo mucho. El Señor bendice a aquel que está agradándose o buscándole a Él. Entonces, mis hermanos, la palabra que Dios ponía en mi corazón, como Dios me habló y que yo digo, esto es algo que nos va a bendecir a nosotros, es que es un tiempo de despertar en Dios,
despertar de un letargo, si hemos parado, si hemos estado entre que sí, que no y nomás no, no hemos terminado de edificar ese lugar donde Él se manifieste en nuestra relación, en nuestra comunión con el Señor. Es tiempo de retomarlo. Es tiempo de retomar el venir y el estar estudiando su palabra, el estar en oración, el estar esforzándonos. Pónganse un tiempo en el cual ustedes pueden entrar en intimidad con el Señor. Ustedes saben cuál es el tiempo, pero es una manera de ir al monte, traer madera y edificar ese templo donde el Señor se va a manifestar. Dice la escritura en el capítulo 2 que esta gente se sentía un poco triste porque la gloria del nuevo templo que iban a construir, pues no se comparaba en nada a lo que fue el templo de Salomón. Pero les tengo una buena noticia, hoy tú y yo, dice la escritura que la gloria postrera sería mejor. La gloria postrera sería mejor que la primera. Y es en el 2:9, dice yo, vamos a leerlo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La buena noticia para ti, para mí, es de que esa gloria postrera es Jesús habitando en el templo, habitando a través de su Espíritu Santo en la iglesia, en tu corazón, en mi vida. No es un tema de ostentosidad o de grandes cosas. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata. El oro significa la gloria es de Dios y Él es el que redime, el que trae redención a sus hijos, a su iglesia. Y nosotros hoy podemos tener esa gloria mayor porque es Jesús en nuestros corazones, transformando nuestros caracteres, haciendo lo que inimaginablemente hubiéramos podido hacer nosotros en nuestra fuerza. Pero necesitamos estar buscando del Señor, animándonos en Él y buscando servir a Dios en la iglesia, en las cosas que están hoy, que se han puesto para ti, para mí, para servir a nuestro Dios. No es un tema de que tengamos que ir es un tema de nuestro corazón. Tenemos que reenfocar nuestra vida, ver nuestros pasos, nuestros caminos, dónde estamos deteniendo nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro intelecto. Y si no es en Dios, si no es Dios el primero, es tiempo de retomar y enfocarnos, porque viene el Espíritu de Dios a través del profeta Ageo en ese tiempo, pero hoy viene a través del Espíritu Santo a llamarnos para que retomemos, nos animemos, nos despertemos, revoloteemos y busquemos a nuestro Dios, que nos esforcemos y seamos valientes, porque Dios está con nosotros, porque no nos ha dejado, porque su Espíritu Santo está con nosotros. Lo dijo Jesús, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Tenemos ese llamado de tener esta comunión con Dios, de hacer la obra donde Dios se manifiesta, donde Dios se glorifica y la gloria postrera es mayor que la primera para tu vida y para mi vida en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, yo lo que les puedo decir es de que en lo personal, yo estoy animado para seguir buscando del Señor, para buscar servirle, buscarle en las escrituras, escudriñarlas, conocerlas y transmitirlas a mis familiares, a los conocidos en el trabajo, y el Señor estará haciendo la obra en mi vida. La manera en la cual nosotros podemos lograr vencer las situaciones que tenemos personales es arrepintiéndonos, reconociendo delante de Dios que somos débiles, que somos pecadores y que Él nos cambie, que Él nos transforme. Y entonces el Señor hace la obra en nosotros. Dejarle lugar a Dios, buscar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios, enfocarnos en Dios, ponerlo como primer lugar en nuestras vidas. Es lo que necesitamos en este tiempo para poder eh, dejar que la gloria de Dios sea manifestada en este templo que somos nosotros, como el templo del Espíritu Santo, el templo donde Dios quiere habitar hoy, ahora, en este tiempo.
Amén. Entonces, mis hermanos, espero y esta palabra, este mensaje sea de provecho para sus vidas y vamos a orar y después platicamos un momento. Amén. Señor, te doy gracias por esta palabra, por este mensaje donde tú hablas a nuestros corazones para que enfoquemos, Señor, nuestra mirada y que continuemos trabajando para edificar ese templo que tú has llamado, Señor. Tú nos has enseñado que nosotros somos el templo de tu Espíritu Santo, el templo donde tú te manifiestas, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a permanecer fieles, buscando tu presencia, buscando tu palabra, caminando en tus caminos, Señor. Ayúdanos a que nuestros ojos sean abiertos para ver el camino que estamos caminando, y si no es el camino del bien, que tú nos endereces, que tú nos lleves a buscarte, a amarte, Señor. Llénanos con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Ayúdanos y guíanos, Dios, a darte la gloria y la honra a ti, Señor. Como tú dijiste, la gloria postrera será mayor que la primera. Es porque tú, el Rey de Gloria en nosotros, eres glorioso, Señor, y tú nos sorprendes en las cosas que tú puedes hacer para con tu iglesia, para con tus hijos. En el nombre de Jesús te bendecimos y te pido que tú estés en nuestros corazones y que nos animes y que nos despiertes para seguir edificando este templo donde tú te manifiestas, donde tú te glorificas. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén. 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 Amencito.